El primer momento en que algo me hizo clic fue una tarde cualquiera, un miércoles. Había bajado al buzón porque esperaba una multa que me quería notificar desde tráfico, y me crucé con el tipo del 3B. Nunca hablábamos. Ni siquiera sabía su nombre. Pero esa vez él me miró raro. No de forma agresiva, sino con esa mirada que se escapa cuando sabes algo que no deberías. Como si se le hubiera resbalado un secreto en los ojos. Lo saludé, me respondió rápido, nervioso. Y justo cuando iba a entrar en el ascensor, vi que soltó un suerte entre dientes. Me giré. ¿Perdón? Nada, nada, cosas mías, dijo, entrando en su piso de un portazo. Subí en silencio, pero algo me latía en la cabeza. Ese hombre nunca decía ni buenos días. ¿Por qué ahora me deseaba suerte? ¿En qué? Esa misma noche, Laura no vino a casa. Me mandó un mensaje a las 22:40, me he quedado en casa de Silvia. Mañana hablamos, estoy muy cansada. Te quiero. Breve. Frío. Automático. La cosa es que Silvia, su supuesta amiga, se había ido a vivir a Zaragoza hacía ya un mes. Lo sabía porque fue Laura quien me lo contó mientras cenábamos, que se había ido por un traslado en el curro. Se me heló la espalda. Pero no hice nada. A veces uno prefiere creerse su propia mentira, ¿no? Durante los días siguientes, intenté ignorarlo. Me obligaba a pensar en el trabajo, en la caldera que tenía que revisar en Gandía, en el seguro del coche, en cualquier cosa que no tuviera forma de mujer ni olor a perfume barato. Hasta que pasó algo que ya no pude pasar por alto. Era sábado. Yo había salido a tomar una cerveza con Nacho, un colega de toda la vida. Estábamos en una terraza cerca del Mercado Central, y mientras él hablaba de su divorcio con esa mezcla de odio y resignación, vi pasar a Laura. No sola. Con un tío. Caminaban pegados, como si compartieran algo íntimo, algo que no se construye en una tarde. Se reían, y ella llevaba ese vestido granate que nunca se ponía conmigo porque decía que le quedaba demasiado ajustado. Le quedaba de puta madre. Pasaron a menos de 10 metros. Ella no me vio, o no quiso verme. Yo tampoco reaccioné. Ni Nacho lo notó. Pero fue como si me tragara el suelo. No lo seguí. No hice un escándalo. No le mandé un mensaje. Solo me acabé la cerveza de golpe, me levanté sin decir nada y me fui. Esa noche dormí en el sofá, aunque ella volvió a casa y fingió que nada había pasado. Me preguntó si estaba todo bien, y le dije que sí, que solo tenía jaqueca. Se metió en la cama, y yo me quedé mirando al techo, sintiéndome un imbécil. Pero ya no era una sospecha. Era un hecho. Lo había visto. Había visto a mi mujer con otro, tan tranquila, como si yo no existiera. Como si estos 12 años fueran un borrador que podía tacharse de un plumazo. Al día siguiente no dije nada. Cociné una tortilla de patatas, comimos en silencio, y ella hablaba del nuevo cliente en el bufete, un tipo súper exigente pero encantador. Yo asentía. Tomaba nota mental de cada palabra. Cada vez que decía bufete me daban arcadas. Esa misma tarde volví a ver al tipo del 3B. Estaba en su balcón, fumando. Lo miré y esta vez no desvió la vista. Me aguantó la mirada. Y entonces bajó los ojos, como si le diera vergüenza. Fue ahí cuando lo supe. No era un vecino más. Era él. El del sábado. El que iba al lado de mi mujer. No lo confronté. No me lancé a gritarle desde la acera. No hice nada. Porque en ese momento entendí que lo que venía no era un estallido. Era una guerra silenciosa. Y yo iba a ganarla. No sabía su nombre, no sabía a qué se dedicaba ni si tenía familia, pero ahora sabía que era él. El mismo con el que había visto a Laura en el centro. El mismo que fumaba en el balcón del 3B con la misma camisa azul arrugada que llevaba aquel sábado.
Lo peor no era la traición en sí, era la certeza de que se estaba llevando algo mío en silencio, a plena luz del día, sin esconderse, sin vergüenza. Era como si alguien entrara en tu casa, te robara el cepillo de dientes y siguiera usando tu taza de café cada mañana. Me senté en la cocina, puse el móvil en la mesa, y me quedé mirando la pantalla apagada durante 10 minutos. Pensé en muchas cosas. En coger una caja, meter sus cosas y tirarlas al rellano. En escribirle una nota. En subir al 3B y partirle la cara. Pero no hice nada de eso. Porque no quería venganza todavía. Quería saber. Necesitaba entender cómo había pasado, cuando había empezado todo, qué tipo de relación habían construido a espaldas mías. Y sobre todo, ¿por qué? Ese mismo lunes, empecé a cambiar mi rutina. Dejé de ir directo al trabajo y empecé a dar vueltas por el barrio antes de entrar en la oficina. Llevé el coche al taller aunque no lo necesitaba. Puse excusas para volver antes de lo normal. Cambié mis hábitos para cruzarme con los suyos. Al tercer día, lo vi salir del portal a las 8:35. Siempre puntual. Camisa limpia, mochila al hombro, gafas de pasta. No era más alto que yo, ni más fuerte, ni más guapo. Solo tenía algo que yo no, el deseo de mi mujer. Eso bastaba para odiarlo. Esperé una semana. Fingí que todo estaba bien. Incluso fui al cine con Laura un jueves por la noche, como hacíamos antes. Se rió, me agarró del brazo cuando salimos, me dijo que deberíamos hacer eso más a menudo. Yo le respondí que sí, que podríamos repetirlo pronto. En ese momento tuve que apretar los dientes para no escupirle la verdad a la cara. Que sabía que me estaba engañando. Que conocía su cara de falsa ternura. Que la veía abrazando a otro, riéndose con otro, compartiendo las mismas bromas, los mismos gestos, pero con un hombre que no era yo. Esa noche hicimos el amor. No fue distinto a otras veces, pero me sentí como si estuviera alquilando algo que ya no me pertenecía. Ella me besó, se durmió rápido, y yo me quedé mirando el techo hasta que se hizo de día. El viernes siguiente no fui a trabajar. Le dije a Laura que tenía formación en Alicante y que pasaría la noche allí. Ella se mostró indiferente, como si le diera igual donde estuviera. Lo que no sabía era que pasé todo el día en el coche, aparcado en una calle con vista directa al portal del 3B. No era difícil adivinar lo que ocurría. Laura salió de casa a las 19:45, con un vestido que solo se ponía en eventos especiales. Peinada, pintada, con esa sonrisa idiota de quien cree que no la están mirando. Tocó el telefonillo del 3B. 2 minutos después, él bajó. Ella no esperó en la puerta. Entró. No hacía falta más. Ni pruebas, ni grabaciones, ni mensajes escondidos. Solo ver eso bastaba para saber que todo estaba confirmado. La mujer que dormía a mi lado cada noche, la que me decía te quiero por costumbre, estaba compartiendo su cuerpo con otro tipo a 2 pisos de distancia. No sé cuánto tiempo estuvo dentro, pero a las 11 de la noche la vi salir. El pelo revuelto, la chaqueta mal puesta, con una expresión distinta, más relajada. Se fue caminando, sin prisa. Yo la seguí con la mirada hasta que desapareció. Volví a casa antes que ella. Me duché, preparé la cena, puse la mesa. Quería que todo fuera perfecto. Cuando llegó, fingí estar distraído con la televisión. Me saludó con un beso en la frente y se sentó a comer como si nada. Le pregunté si lo había pasado bien con Silvia. Ella asintió, dijo que habían cenado en un italiano del centro y que habían estado poniéndose al día. Le pregunté si Silvia seguía en Zaragoza. Parpadeó. Tardó un segundo en contestar. Dijo que había vuelto unos días para ver a su madre. No insistí. No hacía falta. Ya había decidido lo que iba a hacer. Al día siguiente, sábado, me levanté temprano, fui a la ferretería y compré una copia del mando del garaje.
Luego pasé por la tienda de electrónica y compré una cámara pequeña, de esas que se conectan al móvil. Sabía que no debía hacerlo, que invadir la privacidad era un delito, pero ya no me importaba. Ella había cruzado esa línea primero. Esa misma tarde, cuando Laura salió a hacer la compra, entré al 3B con el viejo truco del portero automático. Fingí que iba a ver a alguien del 2A, y el vecino del bajo me abrió sin preguntar. Subí las escaleras y esperé. Cuando salió una pareja del piso de al lado, aproveché el momento, entré al 3B y puse la cámara justo detrás del mueble de la entrada. Tardé 3 minutos. Lo suficiente. Esa noche cenamos pizza. Ella se rió de una escena de una serie que estábamos viendo. Me tocó la pierna. Me besó en la mejilla. Y yo la miré como si fuera otra persona. Como si fuera una actriz representando un papel. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba un poco cansado. Se lo creyó. Porque quería creérselo. Porque estaba tan acostumbrada a la mentira que ya no distinguía entre verdad y teatro. Pasaron 2 días. El martes por la noche recibí la primera notificación en el móvil. Movimiento detectado a las 21:12. Abrí el video. Ella entrando. Él saludándola con un beso en el cuello. Las manos por la cintura. La puerta que se cerraba con un clic. No vi más. No quise. Ya no era una sospecha, ya no era una intuición. Era real. Estaban follando en la misma finca donde vivíamos. En el mismo edificio. Mientras yo hacía la cena, mientras yo pagaba la hipoteca, mientras creía que todo estaba, si no perfecto, al menos tranquilo. Era una traición con nombre, cara, dirección y código postal. Pero todavía no iba a decir nada. Porque esto ya no iba de dolor. Ahora era cuestión de estrategia. Durante los siguientes 5 días no hubo ningún cambio brusco en nuestra rutina, lo cual me sirvió para medir exactamente los movimientos de Laura sin que ella sospechara nada. Cada mañana seguía saliendo a las 8:30, desayunaba 2 tostadas con tomate, se maquillaba con esa precisión que antes solo usaba para entrevistas o cenas familiares. Y se despedía con el mismo beso fugaz en la mejilla que ya se había vuelto una especie de formalidad vacía. Yo hacía lo mismo de siempre, salir a trabajar, cumplir con mis clientes, volver a casa, cenar con ella, ver algo en la tele, dormir en la misma cama sin decir más de lo necesario. Pero ahora había algo diferente en mi cabeza, algo que estaba creciendo como una bola de metal, pesada, precisa y dirigida. No era tristeza, ya había pasado esa etapa. Era otra cosa. Una necesidad de responder. No con gritos, ni con lágrimas, ni con súplicas. Con control, con estrategia, con una ejecución tan medida que ni siquiera ella vería venir el momento en que todo se le caería encima. Había recogido suficiente información. Vídeos, registros de entrada, patrones de conducta, incluso algunas llamadas que grabé desde la aplicación del teléfono. No eran conversaciones explícitas, pero los tonos, los silencios, las risas nerviosas hablaban por sí solos. La noche del jueves, mientras ella dormía profundamente, pasé más de 3 horas ordenando todo en una carpeta digital y una copia en USB que guardé en el doble fondo de una caja de herramientas que tenía en el trastero. Si las cosas se torcían, iba a necesitar pruebas claras, limpias, y que no se prestaran a interpretaciones. La oportunidad de actuar llegó sola, sin necesidad de provocarla. Fue el viernes por la tarde, Laura dijo que iba a quedarse hasta tarde en el trabajo por una revisión de expedientes. No hizo falta preguntar nada, yo ya sabía que a las 20 estaba entrando otra vez en el 3B. Pero esta vez no la iba a esperar en el coche. Esta vez iba a dejar que pasara la noche allí. No era por castigarme, ni por castigarla. Era parte del plan. Dejé que se acomodara.
A las 11 de la noche salí de casa con una pequeña bolsa de herramientas, un destornillador y una copia exacta del llavero del 3B que había conseguido semanas antes cuando hice un cambio de cerradura en un piso del cuarto. No fue difícil conseguir una plantilla para tallar una copia. Esas cosas, cuando sabes cómo hacerlas, no llevan más de media hora. Entré al piso con cuidado. No encendí ninguna luz. Sabía que estaban en la habitación del fondo porque la puerta estaba entreabierta y se escuchaban risas, murmullos y el ruido sordo de una cama que no era la mía. No me acerqué. No era el momento. Lo que hice fue más sencillo. Me dirigí al salón, abrí uno de los cajones del mueble del televisor y dejé allí una carta escrita a mano, en sobre blanco, con su nombre, Laura. Después, me acerqué al escritorio donde él tenía su portátil abierto y clavé en la carcasa una nota con cinta adhesiva: estás invitado a mi casa el domingo. No faltes. Firmado, Jorge. Me aseguré de no tocar nada más, de no dejar rastro. Salí igual que entré, cerrando con cuidado, bajando las escaleras en silencio. El sábado fue tranquilo. Laura volvió por la mañana con la misma ropa del día anterior, se duchó sin decir nada, como si yo no supiera, como si no se notara la falta de presencia emocional que llevaba encima como una prenda más. Me preguntó si quería hacer algo ese día. Le dije que no, que tenía que adelantar cosas del trabajo. No insistió. Cada vez hablábamos menos, como dos compañeros de piso que solo se cruzan en la cocina. Pero ya sabía que el domingo sería distinto. Esa noche dormí mal, no porque me pesara lo que estaba haciendo, sino por la ansiedad de esperar que todo se desarrollara como había imaginado. El domingo me levanté temprano, preparé café, tostadas, y me senté en el comedor con el portátil delante, como si fuera un día cualquiera. Laura se había encerrado en el baño, maquillándose con más detalle de lo habitual, y eso me dio una certeza casi matemática de que había visto la nota. Cuando salió, me miró durante unos segundos, como si esperara una explicación. No dije nada. Ella tampoco. A las 12, el timbre sonó. Fui yo quien abrió la puerta. Él estaba allí, con cara de no saber qué esperar. Venía vestido de manera informal, con una sudadera y vaqueros, tratando de dar la imagen de alguien relajado, pero sus ojos iban de un lado a otro. Le hice un gesto para que pasara. Laura estaba en el salón, sentada como si no supiera nada. El tipo entró, me saludó con una voz casi inaudible y se quedó de pie. Yo me senté y les indiqué que hicieran lo mismo. Así que, empecé, con voz tranquila, sin elevar el tono, ya que los dos decidieron involucrarse en algo tan serio a mis espaldas, me pareció justo que nos sentáramos a hablarlo todos juntos. Laura me miró con una mezcla de rabia y miedo, pero no dijo nada. Él tragó saliva, torció la boca como si fuera a disculparse, pero tampoco habló. Me encantaba verlos así, incómodos, atrapados, sin saber cuál sería mi siguiente movimiento. No voy a haceros una escena, seguí. No voy a pedir explicaciones, ni perdones, ni discursos baratos sobre cómo se dieron las cosas. Solo quiero que me digan, ahora mismo, si lo que hay entre ustedes es real o si simplemente fue una distracción mal gestionada. Ella apretó los labios. Él miró al suelo. El silencio se estiró como una cuerda tensa entre los tres. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? ¿Qué podías entrar a este edificio, al mismo portal, al piso de arriba, una y otra vez, y yo no iba a notar nada? Laura intentó decir algo. No era lo que parece. No me digas eso, Laura. Lo que parece es exactamente lo que es. Llevas semanas, tal vez meses, entrando en otro piso a ver a otro hombre, mientras fingías que tu vida conmigo seguía siendo normal. No me trates como si fuera idiota. Él por fin habló. Jorge, yo no quería que pasara así. No fue algo planeado. Empezó de manera casual. ¿Tú crees que eso me importa? No estoy aquí para que me contéis cómo empezó.
Estoy aquí para deciros cómo va a terminar. Saqué una carpeta del cajón del mueble, la dejé sobre la mesa y la empujé hacia Laura. Ahí dentro hay pruebas suficientes para que un juez se ría en tu cara si intentas quedarte con algo que no te corresponde. Desde recibos de compras en pareja hasta grabaciones que hice legalmente. No me interesa destruirte, Laura. Pero tampoco voy a dejar que me tomes por imbécil y encima me pidas que sea comprensivo. Ella la abrió, vio las primeras fotos, cerró los ojos. No lloró. Solo bajó la cabeza. Te vas a ir esta semana. Vas a recoger tus cosas, vas a firmar el acuerdo que está incluido en esa carpeta y no vas a hacer escándalos. Si lo haces así, no haré públicas las pruebas. Nadie más tiene que enterarse. El silencio era denso. Él se levantó. Dijo que se iba. No, tú te quedas, le dije. Porque tú también vas a firmar algo. Un documento que dice que no vas a volver a acercarte a mi vivienda, ni a mi entorno laboral, ni a ninguna persona de mi familia. Si lo incumples, tengo pruebas para denunciarte por acoso. Su cara se puso blanca. Está bien, dijo. Yo me levanté también. Ahora os vais. Y recordad esto, la próxima vez que decidáis romperle la vida a alguien, aseguraos de que esa persona no sepa cómo romperos la vuestra sin mancharse las manos. No dije más. Abrí la puerta. Y los eché de mi casa. Después de echarlos no volví a sentarme en el sofá, ni toqué el mando a distancia, ni volví a mirar la mesa donde había estado la carpeta. Me encerré en la cocina y me preparé un café que no me terminé. Tenía las manos frías, pero no temblaban. No había gritado, no había roto nada, no había hecho lo que muchos habrían hecho en mi lugar, porque me interesaba algo más duradero que una explosión de rabia. Había algo dentro de mí que ya no tenía marcha atrás. El silencio con el que salieron los dos, la expresión de ella, el miedo mal disimulado de él, me confirmaron que el golpe había sido certero. Pero eso no era suficiente. Lo que yo buscaba no era solo hacer justicia personal, sino devolver el golpe con el mismo nivel de detalle con el que ellos habían construido su farsa. El lunes siguiente Laura no apareció por casa. No pregunté dónde estaba, no me interesaba. Su ropa seguía en el armario, pero no me molesté en tocar nada. Por la tarde fui al despacho de un abogado con el que ya había hablado antes por teléfono, uno que se especializaba en divorcios rápidos y con medidas cautelares si había pruebas. Le mostré la carpeta, le enseñé los vídeos, le dejé una copia del USB. Me dijo que tenía más que suficiente para presentar la demanda con separación de bienes inmediata y evitar cualquier intento de quedarse con parte de la casa. Firmamos todo en menos de una hora. Cuando salí de allí, llamé a mi jefe y le pedí unos días libres. No puse excusas. Le dije que necesitaba tiempo para arreglar unos asuntos personales. Me los concedió sin hacer demasiadas preguntas. Me fui directo a casa, apagué el móvil, y pasé toda la tarde recopilando más documentación, limpiando correos, cambiando contraseñas, anulando tarjetas secundarias y modificando los accesos compartidos al banco. No dejé ningún cabo suelto. El martes por la mañana Laura apareció. Entró con la llave como si nada, dejó el bolso en su sitio habitual y fue directa a la habitación. Yo estaba en la cocina, con la carpeta original sobre la mesa. Cuando me vio, no dijo nada. Se quedó de pie, sin moverse, como si esperara instrucciones. Le señalé la silla y se sentó. El abogado ya tiene todo. En 2 semanas te llegará la citación. No hace falta que respondas ahora, ni que digas nada. Si decides firmar sin oponer resistencia, no haré nada más. Si decides complicarlo, entonces usaré todo lo que tengo. Depende de ti. ¿Y qué esperas que haga, Jorge? Me preguntó sin levantar la voz, pero con una mezcla de ironía y desafío. ¿Que me arrodille y te pida perdón? Espero que entiendas que no hay marcha atrás. Esto ya no es una discusión de pareja.
Es un cierre. No sabes todo lo que pasó. Sé suficiente. No necesito más. Tú nunca te diste cuenta de nada. Siempre estabas en tu mundo. Y tú te metiste en el de otro. No me hagas perder el tiempo. Se levantó, se dirigió al dormitorio y empezó a meter cosas en una bolsa. No se despidió. No hizo ningún gesto de dramatismo. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé sentado un rato, no pensando en ella, sino en lo que venía después. Porque una cosa era la separación legal y otra muy distinta lo que yo quería que sintiera. Dolor no, porque el dolor desaparece. Lo que yo buscaba era que viviera con las consecuencias durante mucho tiempo. Esa misma semana preparé la siguiente parte. Fui recopilando pequeñas humillaciones que podía distribuir de forma quirúrgica. Una de las pruebas que tenía incluía un fragmento de audio donde ella hablaba de su jefe, insinuando que había modificado informes internos para ganar un caso. No me interesaba meterla en líos legales, pero sí quería que esa grabación llegara a las personas adecuadas dentro del bufete. Imprimí un USB con la etiqueta de forma anónima y lo dejé en el buzón del jefe de administración, el mismo que llevaba los temas internos de recursos humanos. No esperé reacción inmediata. Sabía que ese tipo de cosas tardan, pero cuando empiezan a moverse, no hay forma de detenerlas. Luego pasé al 3B. No volví a subir, ni a tocar su puerta. Pero un domingo por la mañana, cuando vi que él había salido a correr, aproveché para dejar un sobrepegado en la puerta con cinta negra. Dentro, una copia de la denuncia que iba a presentar por violación de la intimidad, firmada y sellada, aunque no pensaba entregarla de verdad. Solo quería que sintiera el susto. Que supiera que, si quería, podía complicarle la vida mucho más de lo que imaginaba. Esa noche lo vi desde la ventana, se quedó parado en el pasillo, mirando el sobre en las manos durante minutos. Luego entró rápido. Desde ese día, no volvió a saludar a nadie en la comunidad. Bajaba por las escaleras, evitaba el ascensor y miraba al suelo como si tuviera vergüenza de haber sido descubierto. Una tarde recibí una llamada del despacho donde trabajaba Laura. Era una mujer del departamento legal, muy seria, que me pidió confirmación sobre ciertos documentos que ella había entregado. Le dije que no podía ayudarla, que ya no teníamos ningún vínculo legal más allá del proceso de divorcio. Me dio las gracias y colgó. Al día siguiente, alguien me mandó desde un número oculto una foto de Laura saliendo del edificio con una caja en las manos. Parecía molesta, frustrada, pero no derrotada. Me bastó con eso. No le escribí. No le pregunté cómo estaba. No respondí cuando me envió un mensaje al móvil diciendo que necesitaba hablar. Ya no había nada que decir. Todo estaba dicho con hechos. Me dediqué a limpiar el piso, a cambiar cosas de sitio, a mover muebles, a pintar la pared de la habitación y sacar su ropa al trastero. No porque me doliera, sino porque quería eliminar cada resto de su presencia sin convertirlo en un ritual patético. Solo quería que, si algún día volvía por cualquier motivo, no reconociera ni el olor del pasillo. Una semana después, un vecino me pasó un comentario sin saber que me afectaba directamente. Me dijo que Laura se había mudado a un estudio pequeño cerca de la avenida del puerto y que el tipo del 3B ya no se dejaba ver por allí. Fingí que no me interesaba. Le cambié de tema. Pero por dentro me sentí satisfecho. No porque le fuera mal, sino porque su nueva vida no tenía ni la estabilidad, ni el control, ni la comodidad que tanto aparentaba buscar cuando aún dormía en mi cama. Una noche, mientras cenaba solo viendo un partido sin prestar atención, sonó el timbre. Era tarde, cerca de las 11. Me levanté, miré por la mirilla, y la vi. Estaba más delgada, sin maquillaje, con una sudadera y vaqueros viejos. No parecía la mujer segura que cruzaba el rellano semanas atrás. Abrí la puerta sin decir nada. ¿Puedo pasar? No. Solo quiero hablar. Aquí no.
Si tienes algo que decir, dilo ahora. No estoy bien, Jorge. Eso no es asunto mío. No te pedí perdón, y no espero que me perdones, pero quería que lo supieras. Ya lo sé. ¿No te importa nada? Me importó en su momento. Ahora solo quiero que te vayas. Ella bajó la mirada. No discutió. No insistió. Se dio la vuelta y bajó las escaleras sin mirar atrás. Cerré la puerta. Esta vez no fue con rabia. Fue con una calma completa. Porque por primera vez en semanas, el silencio no pesaba. Era paz. Durante los días siguientes no volví a verla ni supe nada más de ella, lo cual no era casualidad, sino una decisión meditada. Había hecho todo lo necesario para dejar claro que no había espacio para ningún tipo de contacto, no había cuentas pendientes ni heridas abiertas que necesitáramos cerrar hablando, ya no había margen para disculpas, ni tampoco para reconciliaciones hipócritas. La gente muchas veces espera un drama, un enfrentamiento final, una escena de esas que parecen sacadas de una película donde todo explota, alguien llora, alguien se arrodilla, y al final uno de los dos se marcha con la cabeza gacha y el otro con la sensación de haber ganado algo. Pero en mi caso no hubo nada de eso. Solo una estructura que construí en silencio para que cada paso quedara fijado con precisión. Ella se fue, y yo me quedé, no como víctima, ni como héroe, sino simplemente como alguien que decidió poner límites cuando ya no había respeto. Lo que sí hice fue tomar una decisión que llevaba semanas considerando. Puse en venta el piso. No porque me costara vivir allí, no porque me persiguiera el recuerdo de lo que había pasado, sino porque sentía que ya había cumplido su función. No tenía sentido seguir manteniendo un espacio que ya no significaba nada más que un punto en un mapa. El agente inmobiliario vino, tomó fotos, me pidió los datos y en menos de una semana el anuncio ya estaba publicado. No tuve que esperar mucho para recibir la primera oferta. Una pareja joven, sin hijos, con ganas de empezar una vida juntos. Me pareció adecuado. Me gustaba la idea de que alguien más pudiera ocupar ese lugar sin saber todo lo que había ocurrido entre esas paredes, como si todo pudiera empezar de cero, sin necesidad de limpiar ningún pasado. Mientras tanto, yo me mudé a un piso más pequeño, no muy lejos, pero suficiente para sentir que estaba en otro sitio. Me llevé lo justo. Dejé muebles, vendí algunos electrodomésticos, regalé cosas que no necesitaba. No me llevé fotos, ni cartas, ni objetos de valor sentimental. No por rencor, sino porque ya no me hacían falta. Empecé a trabajar desde casa algunos días, me centré en mis proyectos, salía a caminar por las tardes sin rumbo fijo y empecé a frecuentar sitios donde nadie me conocía, lo cual era más reconfortante de lo que habría imaginado. No necesitaba hablar de lo que había pasado, ni explicar mi situación, ni recibir miradas de lástima o frases hechas. Solo quería estar en paz con mis propios pasos. Un viernes por la tarde recibí una llamada inesperada. Era el padre de Laura. No hablábamos desde la última cena familiar, casi un año antes. Me preguntó si podía verme un momento, que necesitaba hablar conmigo cara a cara. Dudé unos segundos, pero acepté. Quedamos en un bar discreto, a medio camino entre su casa y la mía. Cuando llegué, él ya estaba sentado, con 2 cafés en la mesa. Me saludó con seriedad y se mantuvo en silencio durante varios minutos. Lo dejé hablar. Jorge, sé que no es asunto mío, pero necesitaba verte. Laura nos contó una parte, algo confusa, como siempre hace cuando no quiere quedar mal. Pero después vimos todo con claridad. Mi mujer está destrozada, y yo también. Nunca imaginamos que ella sería capaz de algo así. No dije nada. Solo lo miré, esperando que siguiera. No vengo a pedirte que la perdones, ni que lo entiendas. Solo quería decirte que lo sentimos, de verdad. No solo por lo que te hizo, sino porque nosotros tampoco supimos ver lo que estaba pasando. Tú siempre fuiste alguien correcto con nosotros, siempre cumpliste,
siempre estuviste ahí. No tienes que disculparte por ella, le respondí sin levantar el tono. No es responsabilidad vuestra lo que ella decidió hacer. Lo sé, pero también sentimos que nos alejamos, que no estuvimos atentos, que no hicimos nada cuando quizás podríamos haber notado algo. No lo habríais notado. Nadie lo notó. Ella era buena ocultando cosas. Nos preocupa, añadió. No está bien. Desde que se quedó sin trabajo, no levanta cabeza. Dice que no tiene ganas de nada, que no sabe qué hacer con su vida. A veces pasa días enteros sin salir de casa. No es mi problema, dije. Y lo dije sin dureza, sin crueldad, solo con la claridad de quien ya no acepta que le pongan más carga encima. Él bajó la cabeza, bebió un poco de café y suspiró. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Que no pensamos que te lo merecías. Ni por un segundo. Nos despedimos con un apretón de manos. No me pidió que la ayudara, no me sugirió que hablara con ella. Solo se fue, con la misma expresión de alguien que acaba de aceptar que su hija ya no es quien pensaba. Volví a casa sin pensar demasiado en la conversación. No me afectó, no me removió nada. Me limité a registrar lo que había oído, como si alguien me hubiera contado la historia de otra persona. Ya no sentía conexión con esa parte de mi vida. Me pregunté si eso era bueno o malo, pero no encontré una respuesta clara. Solo sabía que cada vez me costaba más recordar cómo era vivir con ella, qué hacíamos juntos los domingos, cómo eran nuestras conversaciones en el coche, cómo sonaban sus risas en la cocina. Todo eso se había desdibujado y, honestamente, no me molestaba. A mediados de mes, firmé la venta del piso. Me reuní con la pareja, firmamos ante notario, y me entregaron la señal final. Cuando salí de la notaría, pasé por la cafetería de la esquina, pedí un café con leche, y lo tomé solo, sin necesidad de avisar a nadie, sin esperar ningún mensaje, sin sentir que debía explicar mi paradero. Por primera vez en años, no tenía que dar explicaciones. No a una pareja, no a suegros, no a nadie. Me pareció una victoria modesta pero suficiente. Esa misma noche, al llegar a mi nuevo piso, saqué la última caja que quedaba por desempacar. Dentro había algunos documentos, manuales, un reloj viejo que pensaba vender, y al fondo, sin querer, apareció una carpeta de plástico con papeles de los primeros años de matrimonio. No los abrí. Me levanté, fui directo al contenedor de reciclaje del portal y la dejé allí. Volví a subir, cerré la puerta con llave y puse música mientras preparaba la cena. Nada complicado. Solo una tortilla francesa y una cerveza. Pensé en todo lo que había ocurrido en ese mes, en cada conversación, en cada gesto, en cada paso que me había traído hasta este punto, y no sentí necesidad de modificar nada. No cambiaría ni una palabra. No daría marcha atrás en nada. Sabía que todavía quedaban cosas por resolver, como los trámites del divorcio que seguían su curso, pero eso ya era parte de un proceso administrativo, sin emoción, sin más dolor. Apagué la música, dejé el plato en el fregadero y me senté en el sofá. No pensé en el pasado, ni en ella, ni en el tipo del 3B. Solo me quedé allí, en silencio, respirando hondo. Y por primera vez, me sentí bien con lo que quedaba. Un mes después de todo lo ocurrido, cuando pensé que ya no habría nada más que remover, recibí una carta certificada en el nuevo piso. No tenía remitente claro, venía con mi nombre escrito a mano, y aunque dudé al principio si abrirla o no, al final lo hice. Era una carta escrita por Laura, 4 páginas exactas en las que hablaba de todo lo que no había dicho en persona, todo lo que no se atrevió a soltar durante las semanas en las que apenas cruzamos palabras, todo lo que, según ella, merecía ser dicho sin interrupciones. Decía que había empezado a escribirla la misma noche en que la eché de casa, que la había corregido varias veces porque no quería sonar patética, pero que tampoco sabía cómo sonar sincera sin parecer débil. No pedía perdón, al menos no de forma directa,
pero admitía que lo que hizo fue una elección consciente, no una caída emocional, no un error del que se arrepintiera solo por haber sido descubierta. Reconocía que durante meses había sentido que la relación se le volvía monótona, que yo estaba distante, que todo era rutina, que necesitaba sentirse viva. Era un discurso que no me sorprendía. Lo había oído antes, con otras palabras, en otras bocas. Lo interesante fue lo que vino después. Contaba que el tipo del 3B, cuyo nombre no mencionaba, había sido solo eso, una válvula de escape, alguien que le daba atención sin pedir nada a cambio, que le hacía sentir especial, pero que nunca le prometió nada más allá de lo que pasaba entre las paredes de su piso. Cuando el escándalo estalló y ella se quedó sin casa, sin trabajo y sin reputación, él desapareció, dejó de contestar mensajes, empezó a evitarla. Dijo que entendía que yo no la perdonara, que no esperaba que lo hiciera, pero que necesitaba que supiera que había tocado fondo, que lo había perdido todo por una decisión estúpida, que no tenía nada claro en su vida, que había empezado a ir a terapia, que vivía con una amiga que le prestaba un sofá y que cada día se levantaba sin saber muy bien para qué. Leí la carta entera sin interrumpirme, sin detenerme a pensar si me conmovía o no. Al terminar, la doblé con cuidado, la volví a meter en el sobre y la dejé encima de la mesa sin decidir todavía si iba a contestar. No porque me sintiera obligado a hacerlo, sino porque había una parte de mí que no quería dejar cabos sueltos, que prefería cerrar incluso lo que no había empezado yo. Pasaron 3 días. Una tarde de martes, me senté frente al portátil, abrí un documento en blanco y escribí. No una respuesta extensa ni una carta espejo. Solo una página. Le dije que había recibido su carta, que la había leído entera, que entendía el arrepentimiento, pero que no cambiaba nada. Le dije que me alegraba que estuviera en terapia, que esperaba que encontrara un trabajo que le ayudara a salir adelante, que no le deseaba ningún mal, pero que tampoco deseaba volver a verla. Le pedí que no insistiera, que no buscara contacto de ningún tipo, y que si en algún momento pensaba en mí, lo hiciera no como alguien que la odiaba, sino como alguien que simplemente ya no estaba. Imprimí la carta, la metí en un sobre, escribí su nombre y la envié sin firmarla. Solo eso. Después de hacerlo, me sentí más tranquilo de lo que esperaba. No por haber cerrado nada dramáticamente, sino por haber dejado claro que ya no había puertas abiertas, ni siquiera entreabiertas. A partir de ahí, todo fue más simple. El proceso de divorcio concluyó en los plazos previstos. No hubo apelaciones, ni complicaciones. Ella firmó todo sin protestar. La separación de bienes fue limpia. El abogado me llamó un viernes por la mañana y me dijo que ya estaba todo finalizado, que podía pasar a recoger los papeles. Lo hice ese mismo día, sin ceremonia, sin pausa. Guardé los documentos en una carpeta gris y la dejé en el cajón de la mesa sin revisar más. No necesitaba leer nada de lo que ya sabía de memoria. En paralelo, mi vida personal empezó a moverse de forma natural. No me lancé a conocer a nadie, no abrí perfiles en redes para buscar citas, no sentí prisa por llenar el hueco. Empecé a salir más con mis amigos, a decir sí a planes que antes rechazaba por rutina o por pereza, y sin querer, empecé a reencontrarme con partes de mí que había dejado abandonadas durante años. Volví a nadar los sábados por la mañana, retomé los partidos de fútbol con compañeros del trabajo los miércoles por la tarde y acepté invitaciones a cenas donde no conocía a todos los invitados. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a disfrutar del tiempo libre de otra manera. Ya no lo usaba para desconectarme de una vida que me agobiaba, sino para estar donde quería estar. Una noche, en una de esas cenas, conocí a una mujer llamada Irene. No hubo fuegos artificiales, ni conexión inmediata, ni una conversación especialmente reveladora. Solo un intercambio de frases normales, 2 copas de vino, una risa compartida y la sensación de que no me molestaría volver a verla. Nos cruzamos un par de veces más por casualidad y una tarde me escribió para invitarme a una exposición de fotografía en una galería del centro. Fui.
No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque me apetecía. Pasamos la tarde hablando, caminamos un rato después y terminamos tomando una caña en una terraza con música de fondo. Nada de eso tenía una intención clara, ni un propósito marcado. Pero me hizo sentir bien. No como antes, no como una necesidad urgente de llenar un vacío, sino como una manera sana de compartir tiempo con alguien sin expectativas pesadas. Con el tiempo, seguimos viéndonos, sin ponerle nombre a lo que estábamos haciendo. Nunca le conté todos los detalles de lo que había vivido con Laura, al menos no al principio. Ella tampoco lo preguntó. Solo más adelante, cuando ya había más confianza, me pidió que le contara un poco de mi pasado. Le resumí los hechos, sin dramatismo, sin victimismo, y ella no reaccionó con pena, ni con juicio. Solo me escuchó, y luego seguimos hablando de otra cosa, como si el presente fuera lo único que realmente importara. A día de hoy, ya han pasado varios meses desde entonces. Laura no ha vuelto a escribir. No sé dónde vive, no sé si rehizo su vida, no sé si sigue con la misma rutina o si encontró algo mejor. Y la verdad es que no me interesa. No porque le guarde rencor, sino porque ya no forma parte de lo que soy ahora. Todo lo que ocurrió fue parte de un proceso necesario. No me destruyó, no me volvió cínico, no me convirtió en una versión amargada de mí mismo. Solo me obligó a despertar, a mirar de frente lo que no quería ver y a tomar decisiones que había estado posponiendo durante años. Hoy tengo una rutina diferente, una casa distinta, una paz que no depende de nadie. No hay ruido, no hay tensión, no hay mentiras escondidas detrás de gestos cotidianos. Solo yo, mi espacio, mis decisiones. Y si en algún momento vuelvo a construir algo con alguien, será desde otro lugar. No desde la necesidad, no desde el miedo a estar solo, sino desde la tranquilidad de saber quién soy y que no estoy dispuesto a tolerar nunca más. Eso, para mí, ya es suficiente.